Hechos 19, 11 y 12. Dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que llevaban los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban y ellos y los espíritus malos salían. Repito el 12. De tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra son vida. Creo en la oración que hizo tu siervo. Simplemente te pido que espíritu de revelación y ciencia venga sobre mí para dar a conocer esta verdad. Que tu palabra sea predicada, los enfermos sean sanados, los cautivos sean liberados, y personas que no te conocen te puedan conocer en esta hora. Los cielos se han abierto al favor de esta casa, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Quizás no sea muy extenso la predicación, y quiero hablar bajo el tema, ese mismo tema. Hechos 2.9. La historia de Dios continúa. La gente se pregunta: ¿qué significa Hechos 2.9? Usted sabe que en calentura el 2.9 es uno de los grados más fuertes que existe en fuego. Pero usted sabe que los hechos tienen 28 capítulos. Y nosotros dijimos Hechos 29, la historia de Dios continúa. Usted sabe que Jesucristo en esta tierra, cuando vino y trajo el evangelio, dice las palabras de Dios que Jesucristo empezó a hacer obra que ningún maestro lo hacía. De tal manera que esto llamó la atención a mucha gente. Y la gente decía: ¿quién es este? Este habla como quien tiene autoridad. Este hombre, Dios está con él, porque los milagros que él hace nadie lo puede hacer. Aleluya. Y Jesús empezó a marcar la diferencia en Israel, a tal manera que empezó a llamar la atención. Pero la voluntad de Jesús, escúchenme bien, iglesia, era duplicarse en esos 12 hombres. Él dejó 12 hombres para que prosigan la obra que él había establecido en la tierra. Él dejó 12 hombres, que esos 12 hombres iban a establecer el reino de Dios en esta tierra. Aleluya. ¿Y qué pasó? Que Jesús murió. Y como hablaba David anoche, él le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Para poder multiplicarse mucho y hacer la obra de Dios en esta tierra, es necesario que la gente tenga que llenarse del Espíritu Santo en su vida. Aleluya. Hay una historia que me llama la atención. Se cuenta la historia en Harlem, Inglaterra, de dos ancianas. Escucha bien, dos ancianas. Una tenía 71 años y otra tenía 80. Ellas eran ayudantes del pastor, y donde estaban era una tierra de muchos pecados, de mucha situación. Y el pecado era tan fuerte en esa ciudad que entraba a la iglesia. Pero estas dos ancianas empezaron a orar, empezaron a buscar a Dios, empezaron a intimidar con Dios. Y ellas le decían al Señor: Señor, avívanos, avívanos, despiértanos, despierta a esta iglesia, despierta a esta nación. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios trajo un despertar a esta ciudad de Harlem. Dos ancianas empezaron a provocar la gloria de Dios. Escúchenme bien, dos ancianas, una de 80 años y otra de 71 años. Empezaron a provocar que Dios entrase a esa ciudad,
A tal manera que Dios era visible en su vida. A tal manera que los cautivos empezaron a liberarse. La gente que tenían droga, le empezaron a soltar. La gente que era delincuente, empezaron a soltar la delincuencia. Y la iglesia se llenó del poder del Espíritu Santo. Y hubo cambio en esa ciudad de Harlem. Porque dos ancianas empezaron a buscar la presencia de Dios. Aleluya. Él decía: despiértanos, despiértanos. Y el Espíritu Santo entró sobre esa iglesia y puso hambre en la gente, hambre en los hermanos, hambre de llenarse del Espíritu Santo de Dios. Hay un punto, dos puntos tengo en esta noche. Quizá usted me está escuchando y diga: bueno, el varón trajo filosofía. Gócese entonces. Escucha el punto. Hombres comunes y corrientes con llamado sobrenatural. Repítalo. Hombres comunes y corrientes con un llamado sobrenatural. Usted sabe que Jesucristo es diferente a toda la gente. Cuando hay selección en el país, sea de béisbol, de baloncesto o de voleibol, siempre ellos buscan la elección. Buscan a los mejores peloteros, a los mejores baloncestistas, a las mejores mujeres que juegan voleibol, porque van a representar el país. Escúcheme bien, pero Dios en este caso buscó gente, hombres comunes y corrientes, que iban a transmitir el poder de Dios sobrenatural. Buscó gente que bregaban con la mar, gente que eran pecadores, gente que sabían de la despeca. Aleluya. Y en una ocasión él está ahí en Nazaret y le dice a Pedro: Pedro, boga mal adentro. Y Pedro le dice: pero maestro, toda la noche hemos estado remando y nada hemos conseguido. Y Jesús le dice: boga mal adentro. Y dice que estaba lavando sus redes. ¿Sabe qué se entiende eso? Eso está en Lucas 5. Lavando sus redes, que era símbolo del fracaso, símbolo que habían terminado la pesca, símbolo que ya estaban fracasados, no había nada. Pero Jesús le dice: boga mal adentro. Aleluya. ¿Y qué pasó? Que cuando bogaron mal adentro y Pedro tiró las redes, dice que agarró tan cantidad de peces que tuvieron que llamar a otra barca para poder asistirlo a ellos. Y fue una pesca milagrosa. Y Jesús, Pedro le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Hombres comunes y corrientes con un llamado sobrenatural. Hombres comunes y corrientes con un llamado sobrenatural. Cuando hablamos de hombres y comunes, lo que estamos diciendo es que hombre sujeto a pasiones, hombre sujeto al pecado, hombre igual que tú y como yo, tienen el poder de Dios para hacer cambio en las ciudades, no importando la situación que esté pasando en la ciudad. Si tú empiezas a creerle al Dios que te llamó, al Dios que te marcó, algo tiene que pasar con tu vida. Aleluya. Hombres comunes y corrientes, pero con un llamado de Dios en su vida, que no hay nadie que te pueda detener, porque Dios te marcó con un propósito para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu generación. Aleluya. Pero ¿sabe qué pasa? Que estos hombres comunes y corrientes, habían requisitos que ellos tenían que cumplir. Lo primero, que tenían que tener relación con el Señor Jesucristo, para poder transmitirle al mismo Cristo en su vida. Donde leímos, nos muestra un pasaje y dice que hacía Dios milagros extraordinarios a través de Pablo, el apóstol. Y esa palabra en el original, ¿sabe qué dice? Que los milagros eran comunes, cosas de todos los días, cosas de todos los días. Pero Pablo empezó a intimidar con el Señor Jesucristo. Pablo empezó a buscar la intimidad de Dios. Pablo empezó a ser conocido en el reino de la tiniebla. Y él dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A tal manera que los demonios no veían un simple Pablo, veían a Cristo dentro de Pablo. En otras palabras, Cristo se duplicó en el mismo Pablo. Aleluya.
para que Él fuera instrumento de bendición, para que Él fuera instrumento de gloria, no solamente a Jerusalén, sino al mundo entero. Y hoy hablamos de Pablo, porque Pablo entró a la presencia de Dios. Aleluya. Porque tuvo relación. Y cuando hay relación, hay santidad. Y la santidad es más de lo que la gente piensa. La gente piensa que la santidad es ponerse una falda por aquí. Con el respeto de mucha gente que me puede escuchar, y muchos moños así. La santidad empieza de adentro y sale afuera. Se lo voy a repetir. La santidad empieza adentro y tiene que salir afuera. Porque hay gente que quizás se visten ordenadamente, pero a veces su corazón no es íntegro. Su corazón no es íntegro. Hay situación. También hay consagración. Y aquí quiero pararme un ratito para entrar al otro punto. El sacerdote del Antiguo Testamento, o mejor dicho, el sumo sacerdote, él era el representante de Israel. Él representaba a todo Israel. Pero cada vez anual, él entraba, escúcheme bien, predicador, él entraba al lugar santísimo para presentar el sacrificio anual. Aleluya. Pero me llama la atención su ropa. Él tenía un elfo que decía todo lo que él hacía. Una ropa por aquí que tenía las 12 piedras de Israel que simbolizaban el pueblo. Tenía una túnica bien bonita, todo bien. Y esa ropa, escúchame bien, decía lo que él representaba, decía lo que él hacía, decía quién él era. Aleluya. Pero en medio de esa ropa, él tenía un cordón acá. Escúcheme bien, un cordón que brotaba aquí una granadilla. ¿Sabe qué significa esa granadilla? Era una granadilla, una fruta, pero era en tela. Que eso es símbolo del fruto. Escúcheme bien, el fruto. La ropa decía quién era. El hombre de Dios, el hombre que presenta el sacrificio. Pero ese hombre, la granadilla decía el fruto de Dios en su vida. Y voy a explicar. El sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que tener intimidad personal con Dios. Escúcheme bien, predicador que me está escuchando. Los dones dicen quién tú eres. Se lo voy a repetir. Los dones dicen quién tú eres. Pero el fruto dice, no, mejor dicho, contrario. Los frutos dicen lo que tú haces. Los dones. Pero el fruto dice quién tú eres. Es decir, que cuando él entraba allá al lugar santísimo, si él no tenía intimidad personal, ¿sabe qué pasaba? Caía muerto. Caía muerto, tenían que jalarlo con una soga. Pero cuando él tenía intimidad personal, todo va bien. ¿Y sabe qué es símbolo de eso? O sea, para mostrar la gloria, no es simplemente que yo pueda predicar y saltar y hablar en lengua y decir que soy hombre de Dios. No. Lo que me va a llevar al cielo y me va a hacer un hombre digno es la integridad, que es el fruto de Dios en mi vida. Por eso hoy en día hay mucho conocimiento, mucha revelación, mucha ciencia, muchos códigos, pero hay poca esencia. Hay gente que ministran los dones, fluyen en los dones, pero hay poco fruto de Dios en muchos predicadores. Y por eso que vemos tantas situaciones en las iglesias, en los predicadores. Aleluya. Estamos hablando de 2.9. Para hablar y manifestar la gloria de Dios, hay que tener la integridad ante la presencia de Dios. Entonces, el don dice lo que usted hace, pero el fruto dice quién eres tú. Aleluya. El fruto dice quién eres tú. El fruto dice quién yo soy. Yo puedo predicar en un escenario y hablar y profetizar y cantar y zapatear, y mi traje dice, ese es un predicador, es un predicador de Romana. Pero el fruto que dice, ve a ver su casa,
¿Cómo anda? Predica, pero tiene 2 mujeres. Predica, pero enamora a la muchachita al lado de su casa. Profetiza, pero tiene vida no conforme a Dios.